sepsis una enfermedad infravalorada realmente. No estamos como teniendo la suficiente conciencia para que nosotros podamos observar mayores cambios, fehacientes trabajos en nuestros hospitales para poder mejorar la morbimortalidad por sepsis en el mundo. Y como alguna vez sabiamente dijo Maquiavelo, al inicio es difícil de detectar, pero fácil de curar. Pero con el tiempo se vuelve fácil de detectar, pero difícil de curar. Y si ustedes pensaban que la enfermedad cardiovascular, el riesgo cardiovascular daba miedo, pues fíjense que no, los va a aterrorizar lo que vamos a ir comentando. Pero sin embargo, en el Circulation, en el 2018, la Asociación Americana de Corazón y de Stroke hicieron algunos reportes estadísticos que nos dejaron ver cosas realmente impresionantes en cuanto a la presentación de la enfermedad cardiovascular. Y bueno, una de las cosas que impacta es que en Estados Unidos, cada 40 segundos, un paciente o un hombre o mujer sufre un infarto o un evento vascular cerebral. Y luego en el 2022, esta misma revista, estas mismas sociedades actualizan sus datos y vean lo que se están gastando en Estados Unidos solamente en este tipo de problemas. Y bueno, pues eso, si lo comparamos con lo que vamos a ver ahorita en relación a la sepsis, pues van a ver ustedes que no tiene mucho que ver en cuanto a costos o inversión de trabajo por sepsis con enfermedad cardiovascular. Y bueno, pues esto da mucho miedo todavía. Y fíjense, si decíamos que cada 40 segundos se muere una persona o una persona tiene un infarto o un evento vascular cerebral, cada 4 segundos hay una persona que sí muere por sepsis. Y estamos hablando en diferentes entidades o patologías asociadas a la sepsis. Bien, Linde entre 95 y 2004 hace una revisión de 735 unidades de cuidados intensivos que se revisaron en Estados Unidos, Canadá, parte de Europa, encontrando que alrededor de 881,000 pacientes aproximadamente que tuvieron admisiones, el 15% de estas, es decir, 132,000 pacientes, pues tenían sepsis severa y shock séptico, con una mortalidad que llegó a alcanzar el 60%. Entre otros grupos vulnerables estudiados como las embarazadas, encontramos que en países desarrollados hasta 75,000, en países subdesarrollados o en desarrollo encontramos hasta 75,000 muertes por año, a diferencia de que en los países con desarrollo total, como pueden ser los Estados Unidos o parte de algunos de Europa, encontramos 25,000 muertes por año. Y esto va en relación al entrenamiento que tienen los médicos, al seguimiento que tienen los médicos. Realmente lo que estamos observando es la falta de información en este tipo de padecimientos. Y bueno, también Watson en el grupo pediátrico encuentra o observa que alrededor de 42,000 casos de problemas en neonatos se presentaron también en ese año de 95 más o menos, y encontraron en ese año también alrededor de 6 millones de muertes en pacientes pediátricos con las diferentes distribuciones que ustedes están observando ahí. Bien, la mayoría de los pacientes tienen procesos infecciosos a nivel pulmonar, a nivel digestivo o quirúrgico. Y en México hubo un estudio, pues no tan reciente, más o menos reportado en la primera década de este siglo, en donde se revisaron 18 unidades de cuidados intensivos, encontrando también que el 44% eran por enfermedades infecciosas pulmonares y hasta 11% por procesos infecciosos quirúrgicos. Otro estudio que también se realizó posteriormente por el doctor Raúl Carrillo, encuentra en diferentes unidades, en este caso fueron 135 unidades de cuidados intensivos, y se establecieron también un 34% de mortalidad. Entonces, todo esto es más o menos como lo mismo en todo el mundo
pero sigue existiendo, incrementando cada vez más la presencia de la prevalencia de la sepsis, más no así la mortandad, la cual tiende un poco como a disminuir, y para el 2023-2020 se esperaba que la reducción de la mortandad por la sepsis llegara a un 20%, aún no se logra, aunque hay diferentes estadísticas en donde se muestran diferentes prevalencias, pero definitivamente se ha logrado reducir la mortalidad por sepsis. Bien, la sepsis severa pues es prevalente en diferentes partes del mundo y las presentaciones pueden ir desde una prevalencia de 100 pacientes por 100,000 habitantes, y actualmente tenemos datos que la prevalencia en los Estados Unidos va desde 500 a 700 pacientes por cada 100,000 habitantes. Martin, en un estudio también que realiza, en donde se encuentran 750 millones de admisiones hospitalarias, encontró que en 10 millones de ellos había relación con el proceso de sepsis. Luego, posteriormente, Stoller, en el 2006, que es uno de los estudios más característicos, encontró una incidencia también hasta de 436 pacientes por 100,000 habitantes. Bien, en un estudio español, Esteban, que es de la gente que más se dedica a esto, igual que a la ventilación mecánica, reporta una incidencia de 300 casos por 100,000 habitantes, con un porcentaje de 28% de sepsis severa y hasta un 6% de pacientes en shock séptico. En Francia también hay estudios que reportan una estadística muy parecida en relación a todas las que se hacen en el mundo. Y bueno, uno de los estudios observacionales prospectivos también que se realizó en Europa es el de Vincent, pero este es un estudio muy viejo, como comenté. La mayoría de todos los estudios son hechos o se realizaron en la primera década de este siglo. Y bueno, pues los estudios que actualmente se tienen recientes son pobres en cuanto a universo, en cuanto a diferentes evaluaciones que se hacen, y no nos ofrecen realmente nada nuevo. Pero este estudio que hizo Vincent, pues es un estudio en donde recluta 3,147 pacientes también, los sigue durante 15 días y encuentra una prevalencia de hasta casi 80% de los pacientes con sepsis que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos. Durante esta prevalencia y durante esta estancia y seguimiento de 2 semanas, encuentra también una mortalidad que va del 30 al 35%. Finalmente, el American College establece que en Estados Unidos tenemos una prevalencia de 2 a 11% de admisiones en las unidades de cuidados intensivos, con un gasto anual de más de 16 billones de dólares, con un promedio también de gasto por persona de más de $22,000 anuales. Bien. Este artículo hecho por Daniel Talmor, lo único que nos comenta es ver la relación entre el costo y la prevalencia y la posibilidad de tener buenos resultados. Es un artículo que tiene pocos pacientes, pero lo que él demostró es que cuando tienes en un hospital un protocolo de trabajo para seguimiento de este tipo de enfermos, pues puedes tener un buen resultado, más no así una reducción en los costos. Entonces, son estudios en donde se observa que no son tan baratas las atenciones en los pacientes con sepsis. Posteriormente, en los Estados Unidos se hace otro estudio también para evaluar la situación económica que se invierte en este tipo de enfermos. Se hizo un registro de 2,269 estudios, se desecharon alrededor de 1,000, finalmente quedan 50 estudios, de los cuales 49 representan todo este tipo de análisis, y lo único que observan es que pues, se tienen que tener protocolos de manejo de este tipo de pacientes para reducir la mortalidad, y sin embargo los costos no se han reducido. Lo que estamos observando ahora mismo en el mundo es que con los protocolos que se tienen en los hospitales, las mejoras en los procedimientos diagnósticos, la prevalencia la estamos incrementando, es decir, nos estamos dando cuenta más adecuadamente de la prevalencia de la sepsis, con algo de reducción
en cuanto a la mortalidad. La prevalencia aumenta y la mortalidad ha disminuido un poco. Pero este es el top 10 de lo que se está sucediendo en el mundo en cuanto a la inversión de dinero con los diferentes padecimientos. Como ustedes pueden ver, en la parte inferior tenemos a los padecimientos cardiovasculares con 11.5 billones en cuanto a gasto anual en los Estados Unidos, y la de mero arriba con 20.3 billones de dólares en cuanto a lo que se está invirtiendo para tratar este tipo de pacientes. Y lo que más observamos es que el porcentaje de pacientes que muere es el que se lleva más el recurso. Entonces tenemos que, como dijo Maquiavelo, encontrarlo lo más rápido posible. En este artículo, la doctora Mayer, ustedes ven señalado con azul, lo único que nos demuestra y nos dice es que en Estados Unidos la principal causa de muerte hospitalaria es la sepsis en unidades de cuidados intensivos no coronarios. Y en la parte de abajo, también señalado con azul, lo que estamos observando es que se gastan 14 billones de dólares anuales en la atención de este tipo de padecimientos. Y bueno, este es un estudio también hecho en Sudamérica, publicado en la revista de Medicina Crítica en México, en donde lo único que observan es que las variables asociadas a los costos en cuidados intensivos son pues la edad, los padecimientos previos y todo lo que ustedes ya saben. Finalmente sí tiene una implicación de trabajo en este tipo de enfermos. Y bueno, ustedes pueden observar aquí cómo las enfermedades puestas en color azul de las barras pues son las que menos cantidad de pacientes pueden tener en cuanto a 100,000 habitantes en relación a la presentación. Vean ustedes la línea rosa, son 377 por cada 100,000 habitantes, pero si ustedes suman al SIDA o las infecciones por inmunocompromiso con la sepsis, más o menos andan parejeando. Ahora, esto pues es muy variable actualmente, y lo que estamos ahorita observando es que la sepsis hoy por hoy es la primera causa de muerte en el mundo. No nos equivoquemos, no son las enfermedades cardiovasculares, no son las enfermedades metabólicas, es la sepsis la que está matando a la gente, la que está generando un mayor consumo de economía en el mundo. Para que ustedes tengan una idea, la sepsis consume el 90% del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Eso es un mundo de dinero. Bueno, si nosotros hacemos una semejanza con el Estadio Azteca, que le caben 100,000 gentes, multiplíquenlo por 80 y esa es la cantidad de gentes que se está muriendo anualmente o más en el mundo. Más de 8 millones mueren por sepsis. Y bueno, el 36% de ellos, de todos los que presentan sepsis en el mundo, no logra sobrevivir, que son más de los 8 millones. La incidencia pues se ha duplicado en los últimos 10 años. Hay que tomar conciencia de la sepsis. Eso ya se lo saben ustedes. Y bueno, lo que sí tenemos que tener en mente para diagnosticar a la sepsis es los 3 procesos que se denotan ahí: la inflamación, trastornos de coagulación y la fibrinolisis. Y como ustedes saben, la sepsis el mayor impacto es a nivel endotelial. Tenemos que trabajar porque no todos los signos nos pueden llevar al diagnóstico y podemos tener mucha tardanza en diagnosticarla. No tenemos que subestimar a la sepsis. Cada retraso de hora que nosotros hacemos en la administración de la antibioticoterapia incrementa la mortalidad casi 8%. Y conforme van pasando las horas, pues es mucho mayor. De tal manera que si tenemos un retraso de 24 horas, la posibilidad de que se muera más del 50% de los pacientes es una realidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ayer el doctor Marcio estuvo aquí con nosotros, nos enseñó sobre la sepsis, pero pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros cada uno de nuestros hospitales? Todo se enfoca en esos 3 círculos que ven ahí. Y bueno, el 34% de los pacientes que tienen sepsis y 24% de los pacientes con shock séptico no tenían criterios de inflamación aguda cuando ingresaron al hospital. Los signos pueden ser
limítrofes para poder detectar la enfermedad, la situación de analizar si lo que estamos haciendo, los cultivos y demás nos sirve, pues también ayuda. Me estoy yendo un poquito más rápido porque el tiempo se acabó, pero en esta gráfica lo que yo trato de representar es que vean ustedes, en rosa la sepsis se le invierten más o menos 91 millones de dólares por año en investigación y estudio, pero vean lo que se invierte en stroke, vean lo que se invierte en cáncer, vean lo que se invierte en infarto, enfermedades cardiovasculares y lo que se invierte en inmunodeficiencias. ¿La sepsis realmente la estamos trabajando bien? Sería la pregunta. Vean ustedes, en esta lo que tratamos de representar es cómo las enfermedades cardiovasculares se han aplanado en cuanto al manejo, en cuanto al trabajo. Seguimos haciendo mucho énfasis en ellas, pero vean cómo la sepsis severa cada vez incrementa más. La sepsis tiene que ver con la pobreza, sí tiene que ver con la pobreza. Vean ustedes, en Alemania prácticamente un 50% de la población ha oído hablar de sepsis y el otro no. En Estados Unidos prácticamente es lo mismo, pero vean en uno de los países latinoamericanos más grandes, el 93% de la población no ha escuchado hablar de la sepsis. Y vean estas cifras estratosféricas que no igualan las enfermedades cardiovasculares en relación a lo que se gasta o se invierte en el manejo de la sepsis. Muchos autores han recomendado que tengamos un protocolo de manejo para hacer un buen diagnóstico, que podamos abordar rápidamente este tipo de pacientes y que tengamos médicos en el servicio de urgencias entrenados para poder diagnosticarlos. Alrededor del 80% de los pacientes que pueden ingresar a una unidad de cuidados de urgencias se diagnostican ahí la sepsis. Deberían de. Vean en niños, la figura de la derecha, la idea en un hospital con protocolo, a los 22 minutos de triage, cómo se maneja la administración de líquidos, y a los 30 minutos los antibióticos. La idea es no solo administrar los antibióticos en la primera hora, sino que sea en la primera media hora para lograr un buen resultado. Vean lo que se gasta y vean cómo va muriendo la gente en esta diapositiva conforme el tiempo va pasando. Hay que avisarle a todos, por eso se hizo el código sepsis. Y bueno, pues algo aquí importante que se trató de hacer en un estudio, me voy a brincar estas, europeo también, es si poder recibir en la ambulancia los antibióticos nos podía llevar a un mejor resultado. Los paramédicos administraban ceftriaxona, esto lo hicieron en Europa en 34 hospitales, y pues bueno, la doctora Nadia Alam lo único que demostró es que aparentemente no había diferencia, pero habría que ver también qué antibiótico podemos usar, qué tipo de procesos infecciosos eran los que estábamos viendo en la ambulancia para poder cambiar esto. Y bueno, pues también se han establecido manejos de lo que se va a usar de volumen, eso no hay que usarlo. Y bueno, pues me quedo en esa diapositiva porque me han quitado ya el control. Y pues lo único que yo les dejaría es diagnostiquen adecuadamente la sepsis, diagnostíquenla rápidamente y traten en la primera media hora de colocar los antibióticos y seguir con el resto de la reanimación. La gente se muere porque no la estamos tratando bien. Gracias.